Mi nombre es Elena, tengo 32 años y trabajo como contadora en una firma importante. Mi vida dio un giro inesperado hace 6 meses cuando tuve que ser internada de emergencia por una apendicitis que casi se convierte en peritonitis. Todo comenzó una mañana normal. Me desperté con un dolor agudo en el abdomen, pero pensé que era algo pasajero. Mi esposo Carlos, de 35 años, insistió en llevarme al hospital cuando me vio doblada de dolor. Elena, esto no es normal. Vamos al hospital ahora mismo, dijo preocupado. En el hospital, los médicos actuaron rápidamente. Necesitaba cirugía de emergencia. Antes de entrar al quirófano, tomé la mano de Carlos. Por favor, cuida bien de nuestra casa mientras me recupero. ¿Sabes qué es lo único que me dejó papá antes de fallecer? Carlos asintió, pero había algo en su mirada que no pude descifrar en ese momento. La cirugía se complicó. Lo que debía ser una recuperación de 2 días se convirtió en 2 semanas en el hospital debido a una infección postoperatoria. Durante ese tiempo, mi suegra Isabel comenzó a visitar el hospital con más frecuencia de lo normal. No te preocupes por nada, querida. Yo me estoy encargando de todo, decía con una sonrisa que ahora reconozco como maliciosa. Carlos venía todos los días, pero siempre parecía nervioso y evitaba mis preguntas sobre la casa. Todo está bien. Tú solo concéntrate en recuperarte, repetía una y otra vez. Un día, mientras dormitaba en mi habitación del hospital, escuché a mi suegra hablando con una enfermera en el pasillo. Sí, ya casi terminamos de mudar todas sus cosas. La casa se vendió muy bien, aunque tuvimos que bajar un poco el precio para venderla rápido. Me quedé helada. ¿Vender la casa? ¿Mi casa? La propiedad que mi padre me había dejado como herencia antes de morir hace 5 años. La casa donde crecí, donde guardaba todos mis recuerdos familiares. Cuando confronté a Carlos esa noche, solo bajó la mirada. Elena, mi madre pensó que era lo mejor. Con tus gastos médicos y todo. ¿Gastos médicos? Tengo un excelente seguro médico por mi trabajo. ¿Cómo pudiste permitir esto? Fue entonces cuando mi suegra entró a la habitación, con esa sonrisa que tanto he llegado a odiar. Oh, querida, ya te enteraste. Pero no te preocupes, vivirás con nosotros cuando salgas del hospital. Podrás ayudarme con las tareas de la casa mientras te recuperas completamente. Ya sabes, para ganarte tu lugar en la familia. Me quedé sin palabras. Esta mujer había manipulado toda la situación mientras yo estaba vulnerable en una cama de hospital. Carlos, mi esposo de 7 años, el hombre que prometió protegerme, simplemente se quedó allí, sin decir nada. Además, continuó mi suegra, como tu padre no dejó un testamento formal, técnicamente la casa estaba a nombre de Carlos también por el matrimonio. Todo es perfectamente legal. En ese momento, sentí que mi mundo se derrumbaba. Pero mi suegra no sabía algo crucial. Mi padre, siendo el exitoso abogado que fue, había dejado todo perfectamente documentado. El día que me dieron de alta, mi suegra vino con un conjunto de ropa que ella había elegido para mí. Te llevaremos directamente a nuestra casa, dijo con tono autoritario. Pero justo cuando estaba a punto de firmar los papeles del alta médica, una figura familiar apareció en la puerta de mi habitación. Buenas tardes. ¿Llego en buen momento? Era Ricardo Méndez, el abogado de mi padre y mi padrino. La sonrisa de mi suegra se congeló al verlo. Ricardo Méndez entró a la habitación con un maletín negro. Mi suegra inmediatamente trató de tomar el control de la situación. Disculpe, pero estamos en un momento familiar. Elena viene a vivir con nosotros ahora que vendimos su casa. Ricardo sonrió levemente mientras sacaba unos documentos de su maletín. Ah, sobre eso. Me temo que tenemos que discutir algunos detalles legales importantes. Carlos, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló. ¿Qué detalles legales? La casa estaba a nombre de Elena, y como su esposo. Ricardo lo interrumpió suavemente. Me temo que hay un error en esa suposición. Elena, ¿recuerdas la última visita de tu padre, 3 meses antes de su fallecimiento? Por supuesto que lo recordaba. Papá había insistido en que firmara algunos documentos. Es solo precaución, había dicho. Sí, respondí, pero no entiendo qué tiene que ver. Ricardo extendió los documentos sobre la mesa del hospital. Tu padre, siendo el brillante abogado que era, estableció un fideicomiso blindado. La casa no solo está a tu nombre, Elena.
Está protegida por un fideicomiso irrevocable que especifica que la propiedad no puede ser vendida sin tu firma física y tu huella digital, ambas verificadas por un notario público. Mi suegra palideció. Pero nosotros ya vendimos, el dinero ya está. Cualquier venta realizada sin cumplir estos requisitos es nula, continuó Ricardo. De hecho, tengo aquí una orden judicial temporal bloqueando cualquier transferencia de propiedad. Carlos se dejó caer en una silla, su rostro una mezcla de shock y vergüenza. Mamá, ¿qué hiciste con el dinero de la venta? Isabel comenzó a retorcerse las manos nerviosamente. Bueno, ya sabes que tu hermana necesitaba ayuda con su negocio, y pensé que podríamos usar parte del dinero para renovar nuestra casa. Me incorporé en la cama del hospital, la ira dándome fuerzas que no sabía que tenía. ¿Usaste mi dinero, de mi casa, para ayudar a tu hija y renovar tu casa? Eres parte de la familia. Deberías estar agradecida de que te cuidamos, gritó Isabel. Ricardo sacó otro documento de su maletín. También debo informarles que el fideicomiso incluye una cláusula penal. Cualquier intento de venta fraudulenta activa automáticamente una demanda por daños y perjuicios contra los responsables. Isabel se puso pálida. No puedes hacernos esto, somos familia. Familia. Repetía amargamente. ¿Como la familia que vende la casa de alguien mientras está en el hospital? Carlos finalmente pareció despertar de su estupor. Elena, yo no sabía, mamá me dijo que era lo mejor, que necesitábamos el dinero para tus gastos médicos y nuestro futuro. ¿Y no pensaste en preguntarme? ¿En esperar a que me recuperara? Ricardo intervino nuevamente. Hay más. El fideicomiso también incluye una cuenta bancaria que Elena desconocía. Su padre estableció un fondo de emergencia sustancial. Sacó un estado de cuenta. La cantidad me dejó sin aliento. $2 millones, dijo Ricardo. Tu padre quería asegurarse de que estuvieras protegida, especialmente si alguien intentaba aprovecharse de ti. Isabel se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Carlos, di algo. Pero Carlos estaba mirando los documentos con horror creciente. Mamá, ¿qué le prometiste a los compradores? Dijiste que tenías todo arreglado. Isabel comenzó a balbucear. Bueno, puede que haya modificado algunas firmas, pero fue por el bien de la familia. Ricardo cerró su maletín con un clic definitivo. Falsificación de documentos. Eso cambia completamente la situación legal, señora Isabel. Me giré hacia Carlos, las lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿También sabías esto? Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. El silencio en la habitación del hospital era ensordecedor. Ricardo fue el primero en romperlo. Elena, como tu padrino y abogado, debo informarte que tienes varias opciones legales. Podemos presentar cargos criminales por la falsificación de documentos. Isabel se puso de pie de golpe. No te atreverías. Carlos, dile a tu esposa que no puede hacernos esto. Me giré hacia Carlos, quien seguía sentado con la cabeza entre las manos. ¿Ahora sí soy tu esposa? ¿No era yo solo la nuera que necesitaba ganarse su lugar en la familia? Carlos levantó la mirada, sus ojos rojos. Elena, por favor, podemos arreglar esto. Devolveremos el dinero. ¿Devolveremos? Ricardo intervino. Según entiendo, el dinero ya fue gastado en renovaciones y el negocio de su hermana. Isabel comenzó a caminar nerviosamente por la habitación. Podemos vender la casa, nuestra casa. Y tu hermana puede devolver parte del dinero de su negocio. ¿Y cuánto tiempo tomará eso? Pregunté. Mientras tanto debo vivir con ustedes, bajo sus reglas, después de lo que hicieron. Ricardo sacó un último documento de su maletín. Hay algo más que deben saber. El fideicomiso tiene una cláusula adicional que se activa en caso de intento de fraude. Isabel se detuvo en seco. ¿Qué más puede haber? Si alguien intenta tomar control fraudulento de la propiedad, el fideicomiso automáticamente transfiere la titularidad de la casa a una corporación controlada exclusivamente por Elena. Además, Ricardo hizo una pausa significativa. Se activa una auditoría retroactiva de todas las transacciones financieras relacionadas con la propiedad. Carlos se puso pálido. ¿Auditoría retroactiva? Sí, continuó Ricardo.
incluyendo el origen de los fondos usados para las renovaciones y el negocio. Isabel se dejó caer en una silla. No, no puedes hacer eso. Los préstamos, las hipotecas. ¿Qué préstamos?, preguntó Carlos, alarmado. Me di cuenta de que había más en esta historia de lo que aparentaba. Ricardo asintió, como confirmando mis sospechas. Señora Isabel, ¿quiere explicar por qué hipotecó su casa 3 veces en el último año? Carlos se levantó de golpe. ¿Qué? Mamá, esa casa es también de papá. Él no sabe nada de esto. Isabel comenzó a llorar. Tu hermana necesitaba el dinero, sus deudas, y luego las apuestas. ¿Apuestas? Carlos parecía que iba a desmayarse. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Ricardo, ¿puedes darme los papeles del divorcio? El silencio cayó como una losa en la habitación. Los tengo aquí, dijo Ricardo, sacando otro conjunto de documentos. Tu padre también previó esta posibilidad. Carlos me miró con desesperación. Elena, por favor, ¿podemos arreglar esto? ¿Cómo arreglaste lo de la venta de mi casa? ¿O cómo arreglaste todos estos años donde permitiste que tu madre me tratara como una intrusa? Firmé los papeles con mano firme. Isabel, dije mirándola directamente, no presentaré cargos por la falsificación de documentos con una condición. Ella me miró esperanzada. ¿Cuál? Van a firmar un acuerdo legal comprometiéndose a mantenerse alejados de mí y de mi propiedad. Para siempre. Pero somos familia, protestó Isabel. No, respondí con calma. Nunca lo fuimos. Y ahora, nunca lo seremos. 3 meses después, estoy completamente recuperada y viviendo en mi casa renovada. La auditoría reveló que Isabel había estado involucrada en un esquema de préstamos fraudulentos para cubrir las deudas de juego de mi excuñada. Mi ex suegro se divorció de ella cuando descubrió la verdad sobre las hipotecas. Carlos me envió una carta disculpándose, pero la devolví sin abrir. Algunos puentes, una vez quemados, es mejor dejarlos así. Ricardo me ayudó a establecer una fundación con parte del dinero que mi padre me dejó. Ahora ayudamos a mujeres que enfrentan situaciones de abuso financiero y familiar. Y en cuanto a mí, bueno, descubrí que a veces perder una familia tóxica es el primer paso para construir una vida mejor. La última vez que supe de Isabel, estaba viviendo con su hija en un pequeño apartamento, tratando de pagar sus deudas. Carlos se mudó a otra ciudad. Y yo finalmente encontré la paz que mi padre quería para mí. A veces, los mejores regalos que nos dejan nuestros padres no son las propiedades o el dinero, sino la sabiduría para protegernos incluso cuando ya no están con nosotros. Gracias por ver. No olviden suscribirse al canal para más historias como esta.